Buenos días, familia. Vamos a empezar con nuestro estudio, pero antes de leer vamos a tener nuestro tiempo de alabanza. ¿Listo? Y los invito a que desde sus casas con sus familias disfrutemos de este tiempo en la presencia del Señor. ¿Listo?
sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Padre, te damos gracias por el tiempo de la alabanza, por el tiempo de ministrar, Señor, los corazones necesitados, porque sabemos que todo ayuda para bien a los que conforme tu propósito somos llamados, Señor. Reconocemos que en medio de esta situación, Señor, tú estás llamando a la unidad familiar, tú estás llamando nuevamente, Señor, a fortalecernos en ti y levantar nuestros ojos a ti, y en ti ser más que vencedores. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos hables por tu palabra, nos enseñes, nos transformes, nos muestres, Señor, tus caminos, tus propósitos, y, Señor, que en este tiempo podamos confiar con todo nuestro corazón en tus promesas, que son para bien, que son de bendición, Señor. Que tú nos consolarás, que tú nos guiarás, que tú nos protegerás, y, Señor, que tú nos llevarás a esa vida eterna en Cristo Jesús, y transformarás esta carne de nuestra humillación, Señor, en algo glorioso y hermoso para ti, Señor. Queremos que en este tiempo, Señor, tú nos hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que a través de estas porciones bíblicas, Señor, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de tu verdad, que podamos crecer en ese varón perfecto, que debe ser a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Padre, háblanos, porque nosotros, tus siervos, oiremos y haremos conforme a tu buena voluntad, Señor. Llena nuestro corazón de tu presencia, no nos dejes caer en tentación de desconfiar de ti, Señor, de tus promesas. Y háblanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buen día para todos los hermanos que nos sintonizan, que nos ven desde sus hogares. Qué bendición poder llegar hasta sus hogares a través de estos medios y poder darles un abrazo espiritual a través de las cosas que tú nos permites
el Señor nos permite utilizar, que ustedes allá en sus hogares nos permiten acercarnos a través de su celular, de su televisor, y empezar a ver qué cosas es lo que el Señor quiere para nosotros hoy. Porque una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Una cosa piensa uno, que estas cosas son para mal y estas cosas tan tremendas, y el Señor tiene planes espectaculares, planes preciosos, planes que aún la gente está volviendo sus corazones hacia el Señor, le están buscando, muchos se están arrepintiendo, muchos están llamando y preguntando cuál es el propósito en la vida, por qué el matrimonio, por qué es necesario ir a la iglesia, por qué orar, por qué leer. Y todas estas cosas tienen respuesta en la palabra de Dios. Dios diseñó todo desde el comienzo y Él hizo un diseño específico y especial para con nosotros y nos programó tremendamente para llevar su imagen y ser creados conforme a su semejanza. Cuando no alcanzas a comprender estas cosas, siempre andas divagando en tu mente y en tu corazón y siempre andas cuestionando las cosas que Dios tiene preparadas para ti, cuestionando las cosas que Dios diseñó para ti, para que andes en esa bendición de Dios conforme las riquezas en gloria que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo para ti. Por eso el apóstol Pablo, tomando ocasión en medio de la epístola a los Corintios, en el capítulo 11, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, capítulo 11 de la epístola a los Corintios, desde los versículos 1 en adelante, me llama la atención que terminamos hace 8 días con ese versículo especial de cerrar el aspecto de la vida en Cristo Jesús y de ser imitadores en este momento de un gran líder que era imitador de Cristo. Pero ese versículo abre una proyección muy bonita. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, no les podemos pasar hoy sus Biblias, así que cada uno debe conseguir su Biblia o ponerla en el celular y leer lo que dice ahí la Escritura. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y esto me habla de el proyecto específico en la vida de un creyente. El creyente no nace aprendiendo toda la parte de teología. El creyente no viene a Cristo Jesús conociendo todas las cosas que debe conocer y cómo las debe conocer. El creyente viene como un bebé espiritual cuando nace espiritualmente. Todo lo que es nacido de la carne, de carne es, pero todo lo que es nacido del Espíritu Santo es. Y el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Pero no siempre debemos quedarnos como bebés recién nacidos, tomando solo leche. Y el escritor de la epístola a los Hebreos decía que la leche es para los inexpertos, pero aquellos que comparten la vianda es para aquellos que han desarrollado sus sentidos espirituales, y nosotros debemos empezar a desarrollar esos sentidos espirituales para poder llegar a una madurez espiritual. Y este versículo 1 está hablando acerca de la madurez espiritual, comprender por qué Dios hace las cosas, por qué permite las cosas, para qué estoy en este tiempo en medio de esta situación y cómo puedo ser un vencedor en Cristo Jesús. Todas estas cosas se llaman la esperanza viva del creyente, y esto es lo que nosotros debemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios usa todas las cosas para bien, conforme a los que a su propósito fuimos llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que en cuanto a la madurez espiritual, en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, Dios estableció un principio básico para la iglesia, y es uno de los principios de Calvary,
Cuando nosotros entendemos que Dios estableció a apóstoles, evangelistas, a profetas, maestros y pastores con un solo propósito específico: edificar a los santos para la obra en el ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y es para el crecimiento espiritual, a llegar a ser a la imagen que Dios nos creó desde el principio. Pero este principio básico se está olvidando porque la gente no se proyecta a hacer lo que Dios quiere, sino que cada uno busca lo suyo propio, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:21, porque cada uno busca lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Pero esta pandemia y esta enfermedad nos ha vuelto los ojos a Dios, y muchos han crecido en el conocimiento de las cosas de Dios, muchos se han aferrado a la palabra de Dios y empiezan a buscar en la Biblia qué es lo que está enseñando sobre estas cosas. Y la Biblia nos dice claramente que estos son principios de dolores, estos son cosas que son necesarias y que debemos reconocer que los tiempos son peligrosos y que no nos debemos dejar engañar, porque muchos aparecerán como falsos cristos y a muchos engañarán, y vendrán muchas doctrinas tremendas en medio de estas circunstancias, y a veces nos mueven el piso. Pero el que está metido en el Señor y con el Señor sabe que las cosas que están sucediendo son para la alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando vemos esto así, entonces empezamos a darnos cuenta que estamos desarrollando nuestro principio de crecimiento espiritual, de ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Pablo expresó en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y yo creo que esta es la plenitud de llegar a la parte máxima del desarrollo del hombre interior, porque Dios siempre está demandando crecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo, lo primero que dice en este capítulo es: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, y no se desvíen en pos de cosas vanas, porque las cosas que vemos son terrenales, las cosas que vemos son pasajeras, las cosas que esperamos son eternas, son espirituales y son la bendición mayor para la vida del creyente. Hay cosas que tú no entiendes, y no porque no las entiendas no debes aceptarlas. Hay cosas que no entiendes porque no vas a la palabra, estudias y confirmas qué es lo que Dios tiene para ti. Una de las cosas más difíciles de entender en la vida es para qué fui creado. Y en medio de esta sociedad nos impulsan a hacer cosas que ni siquiera nosotros entendemos por qué las hacemos. Pero lo más difícil de entender es para qué fui creado, cuál era el diseño de las cosas. ¿Para qué me tengo que casar? ¿Para qué el matrimonio? ¿Para qué ir a la iglesia? Muchos de los creyentes que no querían asistir a las iglesias ahora quieren volver a asistir a la iglesia, y ya no pueden en este momento. Y siempre que el Señor hablaba de estas cosas, se vendrán tiempos en que querrán ir y no podrán hacerlo. Llega el momento en el cual el Señor pone ese deseo en el corazón de poder asistir a una iglesia, y nos toca de esta manera. Entonces todas las cosas ayudan para bien. En este momento las personas que quieren ir a la iglesia empiezan a conectarse y empiezan a decir: queremos escuchar la palabra de Dios que es viva y eficaz, queremos sentir la presencia de Dios, y en el momento justo cada uno tiene que buscarla en medio de sus hogares. Y esto es para bien, porque el Señor despertará un espíritu de gracia y de oración en medio de cada persona, porque habrá una restitución para todas las cosas. Esto es pasajero. Esto es pasajero, pero el Señor tenía que llevarnos al desierto para hablarnos a nuestro corazón y hacer que las cosas que estábamos haciendo mal sean quitadas, y establecer primeramente su reino, su justicia, para que lo demás venga por añadidura. ¿Para qué orar? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? Son cuestionamientos básicos del ser, porque muchos de nosotros no entienden el pensamiento que Dios tiene para nosotros, y creemos que nuestros pensamientos son superiores a los pensamientos de Dios. El pensamiento ontológico del ser humano como tal: quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy,
empieza a tomar una serie de cuestiones reales en medio de esta situación. Y nos damos cuenta lo frágiles que somos, nos damos cuenta que nuestra cosmovisión a veces falla y fracasa, y entonces nuestro carácter que hemos formado a través de las cosas que vemos o que quizás creemos que sabemos empieza a tornarse de otra forma. Y es allí donde el Señor habla a nuestro corazón y nos dice: mira, no es tu reino, no son las cosas tuyas, es mi reino, es mi justicia, no la justicia de los hombres. No es lo que parezca al hombre, porque al hombre le parecen rectos todos sus caminos, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero su fin son caminos de muerte. No es que busques lo suyo propio, no es que hagas las cosas a tu manera, porque solamente existe una forma de hacer las cosas, es a la manera de Dios. Cuando entiendes estas cosas, entonces empiezas a sentir que no es por ti y que tú no eres el centro de la vida, que tú no eres el centro y la razón de todas las cosas, sino que el centro y la razón de todo es Dios, es Cristo Jesús, es su vida, esa vida que nos dio a través de nuestro Señor, y podemos nosotros crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios para poder ir avanzando como creyentes espirituales, no como creyentes carnales. Ahora el proyecto de vida cambia porque nuestra vida quiere apegarse más a Cristo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces nuestros propósitos en la vida tornan a cambiar un poco, y ya no pensamos tanto en nosotros, sino pensamos que el centro de las cosas es Cristo Jesús, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las que están en las aguas y debajo de las aguas. Todo fue creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que encontramos nosotros nuestro propósito en la vida. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y solamente a través de ese conocimiento empezamos nosotros a ser de bendición donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Ya no peleamos por posicionamiento, ya no peleamos por el que tenga la iglesia más grande, ya no peleamos por el que tenga más personas en la iglesia, y en ese momento entendemos cómo el Señor nos puso a todos en el mismo nivel: iglesias grandes, iglesias pequeñas, pastores reconocidos, pastores no reconocidos, y todos están haciendo lo mismo, están llevando el mensaje de Dios a través de las redes sociales. ¿Por qué el Señor tuvo que trabajar en estas cosas? Porque quizás nuestro corazón se estaba envaneciendo en cómo estábamos haciendo las cosas para el Señor, o creíamos hacerlas para el Señor, y era para nosotros mismos. El centro de todo es Jesús. El hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Y en esta estructura del pensamiento del ser siempre está descontento y siempre está pidiendo algo más. La avaricia del corazón del hombre, los ojos no se sacian de ver, el corazón no se sacia de querer tener, y siempre anhelamos más cosas materiales. Ahora, ¿para qué las cosas materiales cuando estás a punto de morir? Y entonces entiendes el verdadero propósito en la vida: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Jesús. Cambia nuestra perspectiva, ¿verdad? Cambia nuestra visión, y entonces es ahí donde es necesario entender ciencia, doctrina, sabiduría, no de este mundo, sino sabiduría de Dios. Y entendemos que los propósitos de Dios son eternos, no son pasajeros. Nuestra vida sí es pasajera, pero los propósitos de Dios en Cristo Jesús son para siempre. ¿Qué temas vamos a tratar en este capítulo 11? 1. La autoridad del hombre en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Quizás en este momento estés pensando sobre autoridad, autoritarismo, mandar, hacer. Y es muy bonito mandar cuando los otros obedecen, y a nosotros como seres humanos nos gusta mandar y mandar y mandar. El Señor Jesucristo dio una clase al revés y dijo: yo no he venido para ser servido, sino yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Cuando entiendes el principio básico de la autoridad, que es sometimiento a la autoridad superior, sabes cómo se desarrolla la autoridad. De resto no. Autoridad no es miedo,
Autoridad no es gritar, autoridad es mostrar cómo se hacen las cosas con tu ejemplo y tu testimonio. Entonces, los que no conocen de Dios verán vuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a hablar del velo de autoridad, esta situación que a veces se torna en medio de las congregaciones de colocarse un velo para ver qué autoridad se tiene, y entonces le pregunta a alguien, ¿y por qué llevas este velo? Es símbolo de autoridad, y a veces no se sujetan ni a sus pastores, ni a sus esposos, ni a las autoridades que Dios ha establecido en la sociedad. Vamos a ver también por qué la mujer es la gloria del varón y el hombre es la gloria que Dios ha puesto en medio del hogar para la alabanza de Dios, y cómo los dos se complementan, pero la autoridad es del varón. Aquí me van a crucificar algunas de las mujeres y van a decir, esa es la parte que siempre queremos nosotros quitar, porque en el Señor, mira, todos somos iguales delante del Señor, sea hombre, sea mujer, pero la autoridad el Señor se la delegó en el hogar, en la sociedad, al hombre, y el hombre tiene esa autoridad de parte del Señor. No es algo que uno se invente, es un propósito que Dios estableció desde los comienzos de los tiempos hasta el fin de los tiempos. Y quizás te halles peleando en contra de la autoridad divina. Mira, un hombre llamado Gamaliel, hijo de Hiliel, fundador de la secta de los fariseos, tremenda escuela que tenía, era como la universidad en los tiempos del apóstol Pablo, quien fue instruido a los pies de este hombre Gamaliel. Llegó un momento en que 2 de los discípulos fueron arrestados y puestos delante del Sanedrín, y este hombre dio su máxima, porque fue él inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y le dice, si esta cuestión es de hombres, se va a destruir, pero si esta cuestión que ellos están haciendo es de Dios, no la podréis detener. Y son partes fundamentales en la vida del creyente. Cuando tú entiendes que los planes de Dios, que no es tu perspectiva, son establecidos por Dios, es por algo, y no te halles peleando contra Dios a ver quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Tú tienes tu propia capacidad de razonar, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, el subyugar a alguien no es bueno, pero el tener un diseño de autoridad es establecido por Dios, porque Dios es un Dios de orden, y cuando Dios obra en orden, el enemigo siempre quiere entrar a destruir ese orden de Dios. Dios estableció primeramente crear al hombre. ¿Por qué se le vino a la cabeza a Dios crear primeramente al hombre? Es Dios. Y del hombre sacar a la mujer. ¿Por qué? Porque es Dios que determinó esas cosas y no halló una ayuda idónea para el hombre, así que del hombre mismo formó a la mujer. Y no la tomó de un hueso de la cabeza para que la mujer ejerciera dominio y autoridad y potestad sobre el hombre. Tampoco la tomó de un hueso del pie para que el hombre se enseñoreara de ella a manera de fuerza, sometimiento y que la pateara. Pero la tomó del lado cerca del corazón para que con esta mano pudieran defender a esta mujer, con su corazón la amaran sobre las cosas que están aquí sobre la tierra, y que estuviera cerca su corazón para no solamente para protegerla, sino para amarla y cuidarla. Por eso el diseño de la mujer es sensible, y el apóstol Pedro dice, trate a la mujer como a vaso más frágil. Entonces entiende la convicción que Dios te debe dar a través de las enseñanzas de la ciencia, la sabiduría que viene de Dios. Estas cosas es lo que el apóstol Pablo quería enseñarnos y quiere enseñarnos a través de su palabra. Otro de los temas que vamos a tratar en este capítulo es el abuso de la cena del Señor, las divisiones en la iglesia, el menosprecio a la iglesia del Señor y la instrucción y cuidado de tomar la cena indignamente. Así que vamos a la escritura, al capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Una exhortación de ánimo a las personas que guardan la palabra de Dios. Y las instrucciones que les había dado aquí el apóstol Pablo no eran instrucciones
a manera de normas de hombres, sino instrucciones desde el Antiguo Testamento establecidas para las reuniones, para el culto, para la bendición en el hogar, el altar familiar. Todas estas instrucciones que el apóstol Pablo les había dado, y esta parte de instrucciones eran tradiciones, pero no eran las tradiciones de los hombres, sino las instrucciones que el Señor le dio para que tuviesen un correcto culto en medio de la iglesia. Entonces, primero pasaba alguien y oraba, alguien compartía, otros cantaban un salmo, otros cantaban un himno, luego se leía una porción de las Escrituras, se interpretaba esa porción de las Escrituras, se oraba, y si había algún enfermo se oraba por los enfermos, y si había algo para compartir entre ellos lo compartían, y fin del culto. Estas instrucciones, estas normas, era lo que el apóstol Pablo estaba hablando aquí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer, y entra inmediatamente a un tema que es difícil de concebir si tú no entiendes los preceptos de Dios. Y entonces te vas en contra de lo que crees que sabes, y dices, ¿por qué siempre tengo que someterme como mujer al hombre? Pero ese es el diseño original. Y si tienes alguna contravención a estas cosas, vaya y hable con el Señor. ¿Por qué el Señor diseñó estas cosas? ¿Y por qué el Señor hizo al hombre de una manera tan diferente como diseñó a la mujer? ¿Y por qué el hombre es tan hosco, tosco? ¿Y por qué la mujer es tan sensible? Pregúnteselo al Señor, o busquen la Escritura dónde y cómo puede ver los roles de cada uno en particular. El rol del hombre es muy diferente al rol de la mujer, el rol de la mujer es muy diferente al del hombre, pero los dos quieren igualarse en fuerza, en poderío, y el Señor habla a través del apóstol Pablo y le dice, mire, esta es la estructura. Pablo no le gusta contender en cuanto a estas cosas, y vamos a leerlo hasta el versículo 16, donde nos da un posicionamiento en cuanto a las cosas que se van a tratar. Dice lo siguiente, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Subrayemos esa parte de los ángeles, ahorita la tomamos. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es aquí donde, cerramos, es aquí donde en el momento justo, el apóstol está tratando una temática sobre asunto de autoridad. Es tan tremendo el corazón del hombre que en algunos momentos, cuando se le dice a la mujer que se sujete a la autoridad de su esposo, la mujer lo primero que dice es, ¿y por qué tengo que sujetarme a la autoridad de mi esposo? Porque Dios lo manda y tienes que sujetarte. Y entonces en ese momento ella dice que no, porque es normal, es natural para uno no someterse a unos lineamientos que Dios estableció. ¿Y por qué? Cuestionar. Pero llega el momento donde se le pregunta a una mujer
¿cómo le gustaría que fuese su hombre? Tremendamente la mujer responde: quiero que sea una persona que sepa para dónde va, una persona que tenga su proyecto de vida, una persona que no se canse de tener la iniciativa. ¿No es eso autoridad? Entonces vemos claramente que la naturaleza del ser quiere una cosa y hace otra. Por eso los psicólogos hablan de usar la psicología a la inversa, pero eso no funciona, porque el hombre siempre quiere anteponerse a las cosas espirituales y establecer las cosas carnalmente hablando, porque quiere poner su propio punto de vista. Cuando usted entiende que el propósito de Dios no es quién manda aquí, sino que aprendan a convivir los dos juntos, que aprenda usted a someterse a la autoridad, que aprenda usted a vivir quieta y reposadamente, que aprenda usted a orar por sus gobernantes, no a criticarlos ni a juzgarlos, que aprenda usted a interceder por estas personas que están en eminencia, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Usted entiende los principios de Dios. Cuando usted pelea porque en su casa no lo dejan mandar o no la dejan mandar, mire bien la estructura espiritual que usted tiene. Por eso el apóstol Pablo dice algo aquí sobre lo que estaba molestando a los hermanos creyentes en Corinto. En la iglesia de Corinto había un problema porque las hermanas querían salir con el cabello descubierto, pero había unas 1000 sacerdotisas del templo de Afrodita que ejercían la prostitución sagrada. Entonces ellas eran confundidas con prostitutas del templo, y esto acarreaba a que la gloria del hombre, que era su mujer, fuese menospreciada o menoscabada. Entonces el hombre podía ser avergonzado porque quizás a su esposa la confundieron con una prostituta. El esposo debía decirle: hay algo que debes usar, que es este velo de autoridad, para que al menos crean que tú no eres y que no te vayan a confundir. Y la mujer debía utilizar estas cosas en medio de la sociedad. 2, en medio de la iglesia habían unos preceptos claros, y le decían: la mujer use un velo cuando vaya a orar o cuando vaya a profetizar. Y en los tiempos antiguos en la iglesia la gente no, las mujeres iban con su velo para ponerse a orar. Pero al hombre no le era lícito orar con el velo. Pero había una costumbre entre los corintios que los hombres, para ir a predicar en medio de una sociedad, debían cubrirse con un velo. Así que estas cosas estaban en discrepancia con las enseñanzas dentro de la iglesia. Entonces Pablo tiene que hablar sobre esto y decirles: mira, es necesario que el hombre no ore con la cabeza cubierta, pero la mujer cuando vaya a hablar, ore con la cabeza cubierta. Yo no le veo problemas a eso. Pero la mujer decía: ¿por qué? Y en la iglesia decían: no, y si yo me cubro, pues él también se cubre, y si él se cubre, yo me cubro, y si él no se cubre, yo no me cubro. Entonces el apóstol Pablo tiene que hablar aquí sobre lo que les dije por versículo 10, porque por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y en esta cuestión hay muchas formas de interpretación de estas cosas. La primera, los ángeles que habla aquí, es los ángeles que estuvieron desde la creación y vieron que Dios le dio el diseño de autoridad y señorío al hombre y a la mujer. Esa es una interpretación. 2, por cuestión de lo que se presentaba en medio de la ciudad de Corinto, ella debía ponerse su velo para hacer testimonio en medio de la congregación y en medio de la sociedad. Y 3, cuando habla de ángelos o los mensajeros del Señor, puede referirse a las normas que el pastor de la iglesia o los ancianos de la iglesia o los obispos de la iglesia habían ya predeterminado. Cualquiera de estas 3 formas podemos verla como una correcta interpretación.
pero yo me inclino más acerca de las enseñanzas que tenían los pastores en la congregación de Corinto. Así que ya tenían un diseño y una estructura. Y la mujer en Corinto, óigase bien, en Corinto era donde debía usar ese manto de autoridad. Pero no era que ella ejerciera autoridad poniéndose el manto, sino que ella tenía ese manto en su cabeza para reconocer que sobre ella había una autoridad que era su marido. El principio básico de autoridad en todos los niveles es que si no eres capaz de someterte a la autoridad, jamás podrás ejercer autoridad sobre otros. Porque siempre sobre uno hay uno mayor, uno más grande, y sobre esos más grandes está Dios sobre todas las cosas. De ahí en adelante, si no hay más grande. Así que el apóstol termina diciendo: la naturaleza misma enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y esto no es una enseñanza teológica, porque es la misma naturaleza que enseña. Por la testosterona el hombre pierde rápidamente su cabello, por eso hay más calvos que calvas. Y en la mujer los estrógenos hacen que su cabello sea más abundante y crezca más rápido. Y eso también es la naturaleza misma. Yo hago una broma sobre esto y digo con razones que nosotros los hombres somos más testarudos y las mujeres son más estresantes, pero es broma. Por eso la escritura habla sobre el derecho del hombre y el derecho de la mujer, la estructura del hombre y la estructura de la mujer. Si alguien quiere pelear sobre estas cosas, el apóstol Pablo termina diciendo: mira, nosotros no somos contenciosos y nosotros no queremos pelear sobre estas cosas, porque estos son costumbres en medio de sociedades y va variando, pero la escritura va por encima de todas estas costumbres y de toda la sociedad por donde puedas ir. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la bendición de creer que todos en Cristo somos iguales. No hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita. Todos somos iguales delante del Señor, porque para Dios no hay acepción de personas. Pero en cuanto a autoridad, debes aprender que hay autoridades delegadas de parte de Dios y que se debe someter uno a esas autoridades. Cerramos ahí. Viene el siguiente tema. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. La primera parte los estaba alabando, pero los exhorta. En esta les dice: no os alabo. En lo que sigue, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esto es una bendición impresionante. Y si tú eres un creyente, y si tú eres un pastor, y si tú eres un líder, sabe que en medio de la congregación van a venir esos tropiezos y estas cosas. ¿Para qué? Para dejar ver el corazón de los hombres. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay un refrán muy conocido que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Pero dele tiempo a una persona para ir conociendo, para ir entendiendo qué es lo que hay en su corazón, porque tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así va a actuar. Una persona que se la pasa dividiendo y estando en contención sobre todo principio, sobre toda autoridad, ten cuidado y no te juntes con él. Si te juntas para exhortarlo, exhórtalo y retírate, porque aprenderás sus propios dichos y sus mañas. Esa estructura es bíblica y está en el libro de Proverbios. Pero es necesario que la gente entienda que no todo el que va a la iglesia es una ovejita del Señor. Hay algunos corderitos brincones y hay otras personas que nunca van a aprender el contexto de lo que es la unidad del creyente, y siempre se van a presentar divisiones, siempre se van a presentar problemas, y hay que estar orando para que estas cosas no influyan mucho en medio de la congregación.
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Había un concepto muy especial en medio de la cena del Señor, y eran como esos almuerzos ágapes, de los que vamos a realizar otro apenas pase esta situación de pandemia. Pero era algo especial, la gente se reunía y traía, y con el tiempo fueron perdiendo esa visión de compartir. Entonces yo traigo y yo como lo que traigo y no comparto con nadie. Entonces empezaron a traer mucha comida, pero para ellos. Otros traían poca comida y otros no traían nada. Entonces el que no traía nada no podía comer, y el que traía mucho humillaba al que no trajo nada. Ahora, no solamente traían comida, sino que también traían mosto de 3 días, mosto de 7 días, y de pronto empezaron a traer mosto de 15 años y 18 años. Eso ya era algo embriagante. Entonces empezaron las embriagueces dentro de la iglesia. Y hermanos, hay que hacer la Santa Cena con vino, porque así dicen: vino, hay que traer un vino y un vinito, eso no hace daño, un vinito al año no hace daño. Pero ya se volvió una costumbre, y en medio de la congregación empezaron a tomar vino, a comer en demasía y en humillar a las otras personas. El apóstol Pablo mira estas cosas y dice: cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta para tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿no tenéis casas en que la comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Pues en esto no os alabo, porque eso no es comunión, esto no es compañerismo, esto no es coinonía. Además, si se van a embriagar y se van a llenar de cosas, más bien háganlos en su casa. Es decir, apártense cada uno a su casa. La gente en la iglesia, cuando leía estas cosas, decía: pero ay, qué tremendo, no más bien hacer las cosas en la iglesia y no en la casa. Ahora nos toca en la casa, y en medio de la congregación quizás tome una participación. Voy a atender a mis hijos, voy a atender a mi esposa, voy a atenderlos y voy a dar lo mejor de lo mejor, para que ellos puedan entender lo que significa comunión, para que cuando volvamos a la iglesia ya tengamos un tiempo específico de comunión y de coinonía, y poder participar los unos con los otros. Versículo 23, acerca de lo que Pablo recibió en cuanto a la enseñanza. Quería ministrar esto a los corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cabe notar que aquí hay una situación de orden espiritual, y quiero que ustedes también piensen en estas cosas. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que uno toma algunas palabras a la ligera y no las desmenuza para entender el concepto claro de lo que el Señor quería decir a través del apóstol. Por ejemplo, aquí dice: mi cuerpo que es partido. ¿Cuándo fue partido el cuerpo de Jesús? Si el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y antes que le partiesen las piernas, porque proféticamente ningún hueso suyo sería partido ni quebrantado, Él entregó su espíritu. Entonces, ¿cómo dice la Escritura aquí que mi cuerpo que es partido por vosotros? Entonces uno debe entender estas cosas, y ya les digo qué es lo que ocurre. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo sabía que el Señor Jesucristo no había sido quebrantado pedazo por pedazo, pero que sí su vida había sido entregada en propiciación, en expiación por nuestros pecados, para saldar nuestra culpa, nuestras deudas, y así llevarnos al Padre. En Isaías capítulo 45, 43, por allá en estos dos capítulos, el Señor habla acerca de mi siervo sufriente y cómo Él fue molido por nuestras transgresiones. Cuando usted entiende ese término, molido, es completamente
quebrantado. El siervo del Señor, cuando se habla del siervo del Señor, habla de una estructura específica de su ministerio. Y cuando habla de lo que le tocó sufrir, que no vimos más en él parecer ni hermosura para que le deseáramos, y él por la gracia de Dios que se entregó por nuestros pecados, fue molido por nuestras transgresiones y por su llaga nosotros fuimos curados. Esto era lo que Pablo, el hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor, había tomado en cuenta para decir: este es el pedazo del cuerpo de Cristo que el mismo Jesús enseñó cuando estaba en la Pascua, diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y partió el pan a sus discípulos y les dice: esto es la semejanza del nuevo pacto. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene comunión conmigo. Por eso en el tiempo de la comunión, que se parte el pan o se parte la galleta o se parte la tostadita o se entrega ahí y se comparte el pan y la copa, no es que haya una transubstanciación ahí, que esto se vuelva inmediatamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces tú estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Estás conmemorando la muerte del Señor, el partimiento de su cuerpo, aunque literalmente no fue partido. Pero esa estructura se muestra para que nosotros hagamos parte de esa comunión con el Señor. El que no toma su cuerpo y no bebe su carne, su sangre, no tiene comunión con el Señor. Y él mismo lo expresó de esta manera. Por eso el apóstol Pablo se dirige a la iglesia y le dice: cuando hagan esto, no minimicen la iglesia del Señor, no la tengan en poco, ni se emborrachen, ni hagan su estructura que están haciendo como si fuera la cena del Señor. Eso no es la cena del Señor. La cena del Señor es pensar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde fue molido por nuestros pecados, donde entregó su espíritu al Señor y pagó nuestra deuda y nos dio a comer su carne y a beber su sangre para participar de la bendición de hijos de Dios. Porque ya tenemos su cuerpo, su sangre, y somos parte y miembros los unos de los otros. Porque el Señor, que es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, nos dio esta participación en su cuerpo, miembros los unos de los otros, para edificación, exhortación, consuelo, para edificar el reino de Dios, para buscar su justicia y ver que las demás cosas vengan por añadidura. Son estrategias de Dios, son principios básicos del Señor para cumplir sus planes y sus propósitos. Así que si la tomas, la cena del Señor, en una forma indigna, prepárate, porque no en vano el Señor lleva su espada, y hay cosas que se hacen que uno no las entiende y que entonces toma juicio y bebe juicio para sí, porque no es capaz de discernir las cosas espirituales. De manera, versículo 27, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo exhorta a que no hagan las cosas como piensan que las deben hacer, sino a la manera de Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese a sí mismo significa testéese, hágase un test espiritual. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Tengo comunión? Y si no tengo comunión, porque hay algún pecado que se metió en mí, que estoy cometiendo algún pecado, confiese ese pecado, aborrezca ese pecado, confiéselo delante del Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, y vuelva otra vez a tener la comunión con el Señor. Porque si no, entonces tu justicia no es mayor que la de un fariseo, que dice pero no hace. Entonces el Señor te dice: no hagas las cosas así en apariencia, que quizás porque la gente va a decir: este no tomó la cena, está en pecado, si está en pecado échenlo de la iglesia. Esas estructuras no pegan en las cosas de Dios, pero sí te llama al arrepentimiento. No puedes convivir con el pecado, y si el Señor te da esa claridad sobre el pecado, pues toma el correctivo hacia el pecado. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Versículo 28, pruébese a cada uno a sí mismo, y entonces así coma del pan y beba la copa,
Porque el que come y bebe indignamente, y esto ya no se puede mostrar solamente a los hombres, sino esto ya es directamente con el Señor, porque el Señor conoce cuál es tu corazón y qué tienes en tu corazón. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué come y bebe? Juicio, no bendición. Y es ahí donde la iglesia debe entender que las cosas que se hacen no es por hombres, ni para agradar al hombre, sino es directamente con Dios. Cuando ya tú entiendes tu comunión con el Señor, no dejas que nada contamine tu comunión, y si hay algo que lo contaminó, arrepiéntete, vuelve al Señor y vuelve a tu primer amor, y restaura esa estructura y sigue adelante, para que no vuelvas al camino de pecado. Estés comiendo juicio sobre sí. Ahora dice aquí, por lo cual, versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Yo creí que de verdad aquí los que se dormían en la iglesia andaban en esa situación. Es otra broma. Pero mira, lo que dice aquí, debilitados y enfermos, y muchos que duermen, es que ya habían muerto bajo esa condenación y bajo ese juicio. ¿Te imaginas la forma como oraban? No me puedo imaginar el rostro de Ananías y Zafira cuando el Señor le habla a través del apóstol Pedro y le dice: no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios, y ¡pam!, cae fulminado. Y de repente le dice ¿en cuánto vendiste? En tanto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para ponerse de acuerdo entre los dos? Y también cae fulminada Zafira. La estructura que Dios coloca como punto central en la iglesia es sus principios, sus ordenanzas, sus mandamientos en Cristo Jesús para bendición y vida eterna. Si no los entiendes, pregunta. Es mejor preguntar que tomar o beber juicio en contra de las cosas que nosotros no entendemos. Así que el apóstol Pablo termina diciéndoles aquí: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, dice el libro de Hebreos, pero a su tiempo da ese fruto espiritual a los que han sido ejercitados en ella. El Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando tú lees el capítulo 13 del libro de los Hebreos, miras algo espectacular, que la única forma de despojarnos de todo peso y del pecado es poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando miras a Jesús, eres transformado por Él de gloria en gloria en el Señor. Versículo 33, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio, y las demás cosas que tengo que decirles, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo el apóstol tenía en mente, en su corazón, estructurar bien la iglesia, que la gente en la iglesia entendiera por qué va a la iglesia, para qué va a la iglesia, que la gente entendiera realmente el porqué del propósito de orar, de leer la palabra, de hacer las cosas a la manera de Dios. No establecer un reino aparte, es extender el reino de los cielos. La iglesia es el punto aquí sobre la tierra del reino de los cielos, para que la gente conozca el reino de los cielos. La Biblia no enseña ninguna otra cosa. La iglesia está puesta para llevar el mensaje de Dios, extender el reino de los cielos, y no para envidiarse unos a otros. Cuando la gente entiende esas cosas, empieza a vivir bajo la bendición de Dios, y Cristo empieza a ser formado en el corazón de esa persona que entiende esas verdades. Y cuando la gente comienza a entender esas verdades, el Espíritu Santo se empieza a mover con libertad, y empieza a verse esa manifestación espiritual de dones, de sanidades, de milagros, pero no son el punto central, porque el punto central es Cristo Jesús. El Evangelio de Dios se resume en Cristo Jesús: justificación, santificación, adopción, regeneración, glorificación, todo el paquete completo en Cristo Jesús, porque fuimos creados para la alabanza
de la gloria de su gracia. Quiero dejarlos con estas dos frases que el apóstol Pablo escribió. Digo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo tenía en mente que la iglesia del Señor fuera conocedora de las verdades de Dios, pero que él pudiera estar observando cómo iban creciendo. Y este es un punto de bendición, cuando el pastor de una iglesia empieza a ver a los hermanos que están creciendo espiritualmente y empieza a verlos que Cristo está formado en sus corazones. Ellos están creciendo espiritualmente y van a ser de bendición donde quiera que vayan. No te preocupes si diezman, no te preocupes si ofrendan, no te preocupes si la iglesia crece o no crece, no te preocupes por cosas materiales, todas estas vendrán por añadidura. Preocúpate por establecer el reino de Dios en los corazones de las personas. De ahí en adelante ellos entenderán cuál es el principio que tienen para con Dios en cuanto a comunión. Y lo que dice Efesios en el versículo 13 del capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que como líderes podamos decir, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Que cada persona en su casa pueda decir, como cristiano maduro en el Señor, que sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y que la gloria de Dios resplandezca sobre sus vidas y sobre sus familias. Que la gracia de Dios les acompañe, Dios les bendiga, y que su Espíritu Santo que esté en medio de nosotros nos haga crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, para que todas las cosas que digamos y hagamos, las hagamos para la gloria y honra de nuestro Dios. Dios les bendiga, mil bendiciones y un gran abrazo. Dios les guarde.